Estequiometría 1. En este video se tratan los siguientes contenidos: reacción química, ecuación química, balanceo de ecuaciones químicas, coeficientes estequiométricos, aspectos cuantitativos asociados a la ecuación química en términos de átomos y moléculas, moles, gramos, volúmenes. Las reacciones químicas son procesos en los que se forman nuevas sustancias químicas a partir de otra u otras denominadas reactivos. Los reactivos se consumen para dar lugar a los productos. Una reacción química se representa convencionalmente a través de una ecuación química. Según esta representación convencional, las sustancias intervinientes se indican por sus fórmulas químicas. Los reactivos se escriben a la izquierda, separados por el signo más si hubiese más de uno, luego una flecha y a la derecha de la misma los productos de reacción, escritos con la misma convención que se utilizó para el caso de los reactivos. Y se lee: la molécula de cloro reacciona con una molécula de hidrógeno para producir dos moléculas de cloruro de hidrógeno. En una reacción química se produce un reordenamiento de átomos con ruptura de uniones entre los átomos que forman parte de los reactivos y formación de nuevas uniones constituyendo los productos. Como vemos en esta representación, los átomos de cloro e hidrógeno están unidos en forma distinta antes y después de la reacción. En esta ecuación química global se representa la reacción entre la molécula de cloro y la de hidrógeno. Se rompen los enlaces entre los átomos de cloro en la molécula de cloro y entre los átomos de hidrógeno en la molécula de hidrógeno, y se forman nuevos enlaces entre átomos de cloro e hidrógeno constituyendo la molécula de cloruro de hidrógeno. En este reordenamiento, los átomos implicados en el proceso no desaparecen ni se crean nuevos átomos. Es decir, cumple con la ley de conservación de la masa, que implica que el número total de átomos antes y después de la reacción química no cambia. El número de átomos de cada elemento en el sistema es igual antes y después de la reacción. Como vemos, hay dos átomos de cloro y dos átomos de hidrógeno a la izquierda de la flecha y la misma situación a la derecha de la flecha. Para que en la ecuación química se cumpla que el número y tipo de átomos a la izquierda y derecha de la flecha sean iguales, debemos encontrar los coeficientes estequiométricos. El juego de coeficientes estequiométricos de una reacción química son un conjunto de números que, colocados delante de las fórmulas de las sustancias que intervienen en la reacción, operan como multiplicadores, de manera que la cantidad de átomos de cada elemento debe ser igual del lado de los reactivos, antes de la flecha, respecto del lado de los productos de la reacción, después de la flecha, cumpliendo con la ley de conservación de la masa. En este caso, el juego de coeficientes estequiométricos es 2, 5, 3, 5, 2, 8, 1. Cuando el coeficiente es 1, por convención, no se coloca. Podemos comprobar que hay dos átomos de manganeso a la izquierda y dos a la derecha, 16 de hidrógeno a izquierda y derecha, y lo mismo en caso de azufre, oxígeno y potasio. La acción de obtener el juego de coeficientes estequiométricos se denomina balancear, ajustar o equilibrar la ecuación. Los coeficientes estequiométricos por convención son en principio los números enteros más pequeños posibles que ajusten la ecuación, aunque para ciertas reacciones sea más conveniente utilizar números fraccionarios, como en el caso de la tercera ecuación. En este caso el juego elegido es 1, 1 medio, 1. Recordar que cuando el coeficiente es 1, por convención no se coloca. Existen varios métodos para el balanceo de ecuaciones: por prueba y error, probar distintos coeficientes hasta hallarlos; método algebraico o método de ion-electrón para el caso de reacciones de óxido-reducción. La estequiometría, del griego estequión, elemento, y metrón, medida, es el cálculo de las cantidades de reactivos y productos que se consumen o generan en una reacción química. El primero que enunció los principios de la estequiometría fue Jeremías Richter en 1792. ¿Qué información obtenemos de una ecuación química balanceada? Además de indicarnos las especies químicas que participan, nos indica la proporción en que lo hacen. Los coeficientes estequiométricos de una ecuación ajustada representan el número relativo de átomos o moléculas que participan en una reacción. La ecuación anterior podemos leerla así: una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. O bien, en términos de número de moles, para el ejemplo es: un mol molécula de metano reacciona con 2 moles de moléculas de oxígeno para formar un mol de moléculas de dióxido de carbono y 2 moles de moléculas de agua. Si queremos establecer las relaciones entre reactivos y productos en términos de gramos, debemos tener en cuenta las masas molares de las entidades químicas intervinientes y los coeficientes estequiométricos. Sabiendo que 16, 32, 44 y 18 son las masas molares del metano, oxígeno, dióxido de carbono y agua respectivamente, entonces podemos decir que 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de oxígeno para formar 44 gramos de dióxido de carbono y 36 gramos de agua. Si sumamos masas de reactivos por un lado y productos por otro, vemos que da igual a 80. Otra vez comprobamos que se cumple la ley de conservación de la masa en una reacción química.
En el caso de que un reactivo o producto sea gaseoso a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, condiciones a las que se denomina condiciones normales de temperatura y presión, suele expresárselo en litros, recordando que según el concepto de volumen molar, un mol de una sustancia al estado gaseoso en condiciones normales de temperatura y presión ocupa un volumen de 22,4 litros. Teniendo en cuenta el concepto de volumen molar y sabiendo que en esta reacción, en condiciones normales de temperatura y presión, son gaseosos el metano, oxígeno y dióxido de carbono, podemos decir que, en condiciones normales de temperatura y presión, 22,4 litros de metano reaccionan con 44,8 litros de oxígeno para formar 22,4 litros de dióxido de carbono y 2 moles de agua. No podemos aplicar el concepto de volumen molar al agua porque en condiciones normales de temperatura y presión no es gaseosa. UNNOVA, más cerca de vos.